Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a esta 94ª mesa de Casa Cabestany que, como siempre, celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Hola, pues bienvenidos a esta 94ª mesa de Casa Cabestany. Como siempre, agradeceros a todos los que visteis nuestro programa anterior con Jero García y José Crespo de Despistaos. Y bueno, pues ya sin más, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a empezar por el invitado nuevo, que nunca ha estado con nosotros. A mi derecha tenemos a Igor Pascual, San Sebastián, 1975. Bienvenido. Un placer estar con tan insigne compañía. Un placer de verdad, ¿eh? Y a mi izquierda, pues viene, gracias a Dios, viene ya por tercera vez con nosotros Edi Clavo, Madrid, 58. Bienvenido. Gracias. Muy bien. ¿Cómo captó a la gente? A Igor, me lo encontré por la calle Princesa un día. Y me di la vuelta, fui detrás de él. Sí, te lo pregunté yo, ¿no? Porque me sorprendió, porque tenemos mucho en común él y yo, y me sorprendió que esta conversación fuera con él, ¿no? O sea, que ya, no, yo sabía que iba a funcionar, pero le paré por la calle, además me lloraban los ojos porque tenía una infección, me estaba moqueando. Yo pensaba que había sido por la emoción de verte a ti, ¿no? Y luego es muy gracioso porque luego cuando estaba con mi hijo y le digo, pues ¿de qué le conoces? Y digo, pues nada, Juan, le acabo de parar y saludar, y es el guitarrista de Loquillo. Y me dice, hombre, ese rockero, menudas botas llevaba. ¡Qué maravilla! Fijaros, chavales, ¿no? En los detalles. Me gusta, exactamente. Los detalles son importantísimos. Eso decía Mies van der Rohe, Dios está en los detalles. Y es verdad. Claro. Y es cierto. Bueno, oye, por ir centrándonos, estamos sentados 3 colchoneros en la mesa, 2 del Atlético de Madrid y 1 del Sporting de Gijón, que también vais a rayas rojo y blancas como nosotros. Y también sufridores. Sí, mucho, demasiado quizá. ¿Habéis ascendido este año? ¿Estáis ahí? O... No. Por eso lo digo. No, es mira, la vida del periférico, y considero el Atlético de Madrid también un club periférico en el sentido de ser el distinto, de ser el otro, de representar la otredad, de representar realmente el rock, sí. De nunca estar en la cumbre, de siempre mirar la vida desde lados distintos. Siempre es muy sufridora, pero también enseña mucho. Yo creo que no hay nada más que enseñe sobre la vida que el fútbol, que es una gran metáfora de la vida, porque el fútbol es quizá el deporte más injusto de todos. También donde hay una suerte de belleza poética, de justicia poética de vez en cuando. Por eso creo que nos apasiona tanto, pero también da muchas lecciones. Yo creo que si queremos saber algo de la vida, podemos fijarnos muy bien en el mundo de la música y en el del fútbol. Por ejemplo, toda la desaparición de la clase media lo hemos visto en el fútbol y en la música, antes que en otras cosas. O sea, siempre está como una suerte de avanzadilla. La música y la vanguardia están muy unidos. Igor es la primera vez que nos visita y esperemos que no sea la última. Edi, como comentábamos antes, ya viniste en el programa 17 que viniste con Alberto, que fue un programazo, ¿no? Porque con Alberto García Lix. Encuentro que repetimos el domingo pasado o el sábado pasado en el Rastro, que estaba en la Feria del Libro, que estabas tú firmando, apareció Alberto y luego estuvimos ahí charlando un buen ratillo con un fan que te llevó como 20 cosas de gabinete para que le firmaras. Sí, bueno, eso forma parte del trabajo, ¿no? Pues firmas tu último libro, pero también hay fans que vienen para que le firmes todos los discos o un libro anterior, etcétera, ¿no? Además moló porque venía con una carpeta de vinilo sin el vinilo, pero dentro tenía mogollón de papeles que sacó así. Sí, fotos y cosas. Sí. Sobre la mesa tenemos nuestra habitual tortilla, los torrenos, y ahí nos estamos tomando un foie con mermelada de frambuesa y con un pan de nueces y pasas. Pues Edi nos pidió que no tuviéramos mucha comida, tiene un tipín el amigo, que es difícil de mantener. No soy de manteles, pero vamos, esta comida así para el día de hoy, que hace bastante calor, es perfecta. Y hemos pasado una semana complicada en Madrid, no sé si os ha afectado a vosotros, las actuaciones de Bad Bunny, las actuaciones del Papa. ¿Qué os ha parecido la visita del Papa? A mí me ha sorprendido. ¿A ti?
Bueno, a mí yo creo que es una cosa muy curiosa. Igor, estaba hablando que tú eres cristiano y católico además, ¿no? Sí. Bueno, y yo también. Pues me ha parecido, pero bueno, hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras que no, que realmente me tiene muy fascinado cómo, digamos, todo este tipo de grandes símbolos, como puede ser la Iglesia Católica, que representa... O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando muchas veces muchas posiciones de derechas hablan de patria, de libertad, de justicia, muchas veces hablan de conceptos vacíos. En cuanto se los llenas con algo concreto, les aparece la verdadera intención. Entonces, todo lo que he dicho, por ejemplo, en términos de migración, en términos exactamente de justicia, ha dejado a todo el mundo muy descolocado, todo el mundo ha puesto sonrisas según cuando hablaba, pero en el fondo, curiosamente, la Iglesia Católica, que ha hecho sus pequeños movimientos para congraciarse con el mundo moderno, por ejemplo, en casos muy importantes como la pederastia, han venido a ser un poco el reducto que frene a toda la ultraderecha de chicos, estáis diciendo esto, os llamáis católicos, os llamáis cristianos, no lo sois. La palabra del Evangelio, sobre todo el Nuevo Testamento, es otra. Y ha venido a recordarlo, ha venido a refrescar lo que realmente significa. No significa lo que vosotros decís. Entonces yo creo que no ha estado mal como recordatorio. No sé si procede que hable en el Congreso o no. Posiblemente no proceda en un país aconfesional. Bueno, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado, pero un Estado muy particular también. Un Estado que no tiene elecciones. Entonces, es verdad que es un jefe de Estado, pero un Estado distinto. Pero sí me ha gustado muchas cosas de las que ha dicho, porque ha dejado a todo el mundo con el pie cambiado. A mí que yo creo que como mucha gente de mi edad, yo tengo 55, pues nos quedamos en Juan Pablo II, ¿no? Que fue nuestro Papa. Y los que ha habido entre medias han pasado un poco sin pena ni gloria. A mí particularmente que le he intentado seguir en todo lo que ha dicho y seguido, me ha llegado. Cosa que hacía desde que falleció Juan Pablo II. No había un papa que me llegara, ¿no? Me ha parecido, solo que era del Madrid, dijo. Bueno, a mí me ha gustado la puesta en escena, ¿no? Me parece interesante la parafernalia, ¿no? Bueno, como la de Bad Bunny. Pero vamos, no es ninguna novedad porque llevan haciendo esa misma parafernalia con distintas formas desde hace 2000 años. Entonces, bueno, pues... Bueno, yo creo que el gran triunfo de la Iglesia Católica es su gran aparato propagandístico, en forma no solamente arquitectónica o musical, que lo tienen, sino también que son, de las tres religiones monoteístas, son la única que tiene representación física. Gráfica, sí. Y eso es muy importante porque hace que sea una religión muy carnal, una religión muy, muy tangible, muy, muy al modo mediterráneo. O sea, nos llega mucho porque es muy nuestra, ¿no? Es muy, muy física. Exacto. Y eso creo que la acerca mucho a la gente. Exacto, sí, sí. Creo que tal. Y además, si tienes vino de por medio, eso es un gran valor añadido. Sí, el primer milagro de Jesús fue multiplicar el vino. Sí, señor, exactamente. Además, imperido como buen hombre mediterráneo, llamado a ello por su madre. Es la madre la que se lo pide. Dice, ven aquí, hijo. Que falta vino. Que falta vino. O sea, somos niños de mamá hasta que incluso hasta los mesías son niños de mamá. Por situaros un poco a los que no estéis situados, Igor, aparte de ser escritor, columnista, escribes en El Comercio, has escrito en AS, en Marca, libros de los que luego hablaremos, pues desde hace unos años eres guitarrista de Loquillo. ¿Cuántos años llevas con él? Wow. Mira, el otro día me dijo el loco, creo que llevas 25 años conmigo, y yo, hostia, creo que sí, o 24, no lo sé. Me dice, y todavía no te he echado. Y yo, es verdad, loco, todavía no me has echado. Gracias. 25 años con Loquillo. Decía Laudrup que jugar con Cruyff, y estuvo 5 años con Cruyff, dice, con Cruyff es como 10 años. Pues yo llevo 25 años con Loquillo, que son como 50, que son los que tengo. Y Eddie, las anteriores veces que vino, bueno, fue a presentarnos libros, porque pues también te los escribes, y durante toda su existencia fuiste el batería de Gabinete Caligari hasta el año 99, que se separó el grupo, ¿no? Y bueno, tú ya pues desapareciste un poco de la escena y te dedicaste a cultivar tus artes, ¿no? A tocar la batería con amigos y a escribir libros chulones, como el que vienes a presentarnos hoy, que se llama Suite Nueva Ola, sí, de editorial Silex, que me flipa esa editorial, sí, porque solo hace libros de rock y de historia medieval.
Bueno, entonces tiene una parte académica interesante y luego tiene la parte de Silex Música, que es todo libros de música, pero publica muchísimos y de mucha calidad. Igor también es escritor, como comentábamos antes, pues este ya es un poco más antiguo, el arte de mentir, que luego hablaremos sobre él y sobre el resto de cosas que escribes. Y bueno, Eddie, hablando de tu libro, pues hablábamos antes, tienes unos libros más personales, ¿no? Como Electricidad Revisitada, como Grasa, sí, como Camino Soria, que estaba muy bien también, donde una monografía sobre el con disco, todo el proceso de creación del disco de Camino Soria. Y luego la última vez que estuviste aquí viniste a presentarnos tu anterior libro, que era Viva el Rollo, sí, que era pues el rock and rollo en España o en Madrid hasta el año 75. Sí, más o menos, ¿no? Hasta que empieza un poco la escena a cambiar, ¿no? A sentarse la escena musical en España, a poder hacerse conciertos en directo, festivales, etcétera, ¿no? Sí, el Festival de la Cochambre, ¿no? Que fue la Cochambre de Burgos o Canet Rock, ¿no? Eso los organizó Pelayo, ¿no? Javier García Pelayo, el de la Cochambre, seguro. Sí, el de la Cochambre. El de Canet, sí, yo creo que el de Canet no. Organizaron los catalanes. Y en Trinca. ¿Ah, sí? Sí, la Trinca, sí. Y en este libro, Sweet Nueva Ola, pues lo que haces es continuar donde lo dejaste, ¿no? Más o menos, sí. Hago un salto porque paso al año 79, que es un poco el cambio de paradigma. Se pasa de esa época del rollo, de beber solo de los Rolling Stones o de Lou Reed o de la Mahavishnu Orchestra, a absorber todo lo que estaba naciendo en Londres, en Nueva York, la New Wave después del punk. Eso es como la efervescencia, que la nueva escena. Porque aquí el concepto Nueva Ola solo lo usó Miguel Ríos para hacer la canción Nueva Ola, ¿no? Bueno, no se llegó a usar mucho. Con Nubave. Sí, no, pero eso será más bien desde un punto de vista crítico. La Nueva Ola existió y fue un movimiento que aglutinó una serie de grupos, Radio Futura, Las que los Pegamoides, Los Zombies, Los Secretos. Sí, lo que pasa es que rápidamente se transmutó a la movida, ¿no? Sí, bueno, y entonces un par de años después ya, como esa primera jornada no surtió el efecto deseado, no se vendieron tantos discos, pasaron un par de años y después ya como el 82, 83, ya sí se empezó a denominar como la movida, ya fue otra época muchísimo más efectiva comercialmente. Me parece un libro maravilloso que lo he devorado en 2 días, porque lo cogí el fin de pasado en la feria del libro, porque hablas de una época y lo vemos a través de tus ojos, ¿no? Y además es la época en la que empiezas a descubrir mogollón de cosas, porque en el Viva el Rollo hablas de oídas, de documentación, de cosas que ya se han sí, esto es una visión mucho y esto es una visión en primera persona, ¿no? Yo estaba ahí incrustado, estaba empezando a hacer grupos, conocer a los grupos de la época, ¿no? De esa escena incipiente que en ese momento no era nada, ¿no? Y bueno, pues conocías a la gente, yo también quería tener un grupo y conocía a Lars Mertanen o a Cristina Rosenbinge, yo la metí en ella y los neumáticos, intentamos hacer un grupo, intentamos salir del anonimato, en ese momento que bueno, salían varios grupos, salían muchos grupos del anonimato, y en ese momento pues hicimos un grupo que se llamó Ella y los Neumáticos, y no conseguimos ni contrato, ni grabar discos, ni nada, pero bueno, fue un intento previo a lo que luego fue pues ya Gabinete Caligari, ¿no? Sí, porque en Ella y los Neumáticos estabais tú y Ferni, ¿no? No, yo estaba con Lars Mertanen, que era el guitarrista, que luego hizo Décima Víctima. Sí. Cristina Rosenbinge era la cantante, la segunda cantante que tuvimos, y luego había un un guitarrista que se llamaba Rodrigo de Lorenzo, que hizo un grupo que se llamaba Ciudad Jardín. Ah, sí. Un grupo raro, un grupo extraño. La época de las ruedas, sí, este tipo calidad, de... dame calidad. Muy basados en el funk, algo muy raro en España. Época, sí. Y claro. Luego Ángel, que era el bajista, que se dedicó a la publicidad, que dejó la música, ¿no? Eso fue un poco y fue el que le fue mejor. Sí. No. En tu caso no. Yo creo que a mí me fue mejor. Sí, obviamente. Falsa modestia, ¿eh? No, es así, totalmente. Y tú que estás viviendo 2 etapas, que viviste esta etapa del nacimiento de la movida, y estás viendo la situación actual que estamos viviendo, en el que, no sé, también están pasando muchas cosas, ¿no? ¿Cree que hay ciertas similitudes o no? Bueno, cada época es diferente, ¿no? Yo no me parece que sea reivindicable una época sobre otra, ¿no? Cada época tiene sus servidumbres, ¿no? De paso. Entonces, bueno, pues nuestra época era divertida porque, bueno,
muchos de esos grupos luego se hicieron muy famosos y fueron muy comerciales y vendieron muchos discos y tuvieron mucho éxito, ¿no? Entonces no sé si ahora hay unos chavales de 18 años que, como nosotros, descaradamente pues quieren comerse el mundo. No lo sé, porque yo estoy ya retirado, entonces no soy capaz de entreverlo, ¿no? Pero en esa época nosotros éramos así. Hay unos que se llaman los Automatic Lovers. Son la caña, tío. Bueno, pues y sí. son los chavales de 19, 20 claro, años. Es su momento, ¿no? Claro, eso ya lo he vivido, ¿no? Ahora tienen que venir otros, como dijo Jerry Lee Lewis, ¿no? Que lo mejoren. Después de quemar el piano con una lata de gasolina. No me lo mejores, igualamelo, ¿no? Simplemente, ¿no? Que pase el siguiente y lo mejore, dijo Jerry Lee Lewis, ¿no? Y tú, Igor, antes, tú tienes una larga trayectoria, porque tú empezaste con un grupo que se llama Babylon Chat. Y un poco a través de Babylon es como llegaste a Loquillo, ¿no? Era un rollo muy glam, muy rock glam. Sí, a Loquillo llegamos porque yo creo que es un cruce generacional, pero a la inversa. En vez de separarnos, nuestras diferencias generacionales fue lo que nos unió. Es decir, él quizá estaba... Eso es ser muy inteligente por parte del loco, ¿no? Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Sí, una de las personas quizá con más vista, más visión, más olfato quizá, que a veces no siquiera es inteligencia, es un sexto sentido que es como su carisma, es algo que no puedes explicar. Naces con él. Naces con él, y yo me subo en el escenario con él, por ejemplo, con El Loco, y llevo tocando con él muchísimos años. Y cuando dice, porque tú tienes tu banda de rock and roll o cualquier otra cosa, que yo me la decía cuando yo tenía 15 años y le iba a ver, iba con mi mejor amigo, teníamos una banda de rock, y me puso los pelos de punta. Todavía cuando lo dice, después de no sé cuántos miles de conciertos que llevamos juntos, me sigue estremeciendo. Salgo a tocar, le miro agarrado el micro y digo, joder, qué suerte tengo. Y lo digo de corazón, y quiero decir, no es... Yo tenemos también nuestras movidas, ¿no? pero está claro que es un tipo que sube al escenario y antes de que diga algo, está pasando algo, está generando algo y convoca. Entonces él, yo creo que en esa época, en los 90, a finales de los 90, cuando nos conocimos, pues él estaba como muy desencantado quizá con su generación y yo con la mía, que era una generación que cantaba en inglés, que no quería ponerse guapo para salir a tocar, y yo estaba como totalmente fuera de mi época. Como cantaban los Nikis, he nacido en Burgos y canto en inglés, ¿no? O Underground, que es maravillosa. Y en ese viaje de ida y vuelta fue cuando nos conocimos, y yo creo que le llamó la atención pues que cantásemos en castellano, que reivindicásemos el rock en castellano. Yo siempre he sido como, ahí me parezco en él, muy respetuoso con los que nos precedieron. Soy muy consciente de que España fue un país muy complicado a la hora de hacer rock. No solamente en tu época, sino en la anterior, ese lustro perdido que va del 70 al 75. Hombre, ya estaban los Barney, estaban... Pero los Barney son ya del 75 cuando graban, pero hay un lustro perdido en el arranque de los 70 que grabar era complicadísimo. Bueno, estaba Dharma, ¿no? Un país difícil. Sí. Dharma y los grupos que estaban sacando los Pelayo con el rock progresivo. Instrumentales, más que nada, no era música pop. Eso, esa comunicación que pasó en Inglaterra en esos años, aquí digamos desapareció. Es muy difícil grabar, y yo soy muy consciente de eso, de lo que costó todo. Yo estoy en una época, al tener 50 años, yo estoy en una época que me permite ver el analógico y lo nuevo. La gente joven que no conoció lo anterior, o gente ya más mayor y tal. Yo estoy como un poco en el cruce de dos épocas y me permite ver lo complicado que ha sido siempre el rock en este país. Sí. Aun cuando es un patrimonio nuestro, porque hay una manera de hacer rock and roll en España que es única y exclusiva nuestra, que no se hace ni en Italia ni en Francia. Igual que una manera de hacer rock en Madrid, que deriva, por ejemplo, los Burning no dejan de ser una derivación de la zarzuela mezclada con... O sea, que hace una chica como tú. Es la verbena de la Paloma, puesta en clave rock. Sí, sí. Y nos hace igual en Cataluña, nos hace igual en Galicia, con esa flema casi británica que tienen. Y yo con todo eso sí que soy muy respetuoso porque creo que igual que mola cuidar un monumento, mola cuidar algo intangible, que es el sonido, pero que es nuestro y nos pertenece, y ha dado alegría a mucha gente. Enlazando con lo que hablamos al principio del programa... si me estoy desviando, me dices no. ¿Tú hablas que el rock and roll es un sucedáneo de la religión? Claro, comparten un montón de ritos, claro, comparten varios dioses, o sea, un gran dios... Que murió joven y dejó un bonito cadáver. También, y luego comparten muchísima reliquia.
La Reliquia y los Hard Rock Café han sido los primeros en darse cuenta de ello, para que pasemos por caja. Pero las reliquias, los ritos, cómo se organiza un concierto es exactamente igual a cómo es la liturgia de una misa. Incluso el acceso al camerino es el acceso casi a la sacristía, ¿no? A la sacristía, o sea, a esos lugares, al Sancta Sanctorum. O sea, hay muchos paralelismos, totalmente. Porque para mí, y no solamente el rock es una gran religión, sino que es una gran patria, que se salta a otras patrias, que está por encima de la frontera. Y yo voy a tocar a Río de Janeiro, por ejemplo, en solitario, y todos los elementos que tenemos, toda la lingüística, la sintaxis, los mitos que tenemos son comunes. Ajá. Y de repente yo estoy en Río de Janeiro y estoy casi como en casa, con sus particularidades. Y yo creo mucho en el rock. Llámame iluso, llámame mitómano, que lo soy. Pero creo de verdad que el mundo es mucho mejor con rock. Muchísimo mejor, de hecho. Tú cuando empezabas, Eddie, y lo comentabas en el libro, ¿tenías esa visión también? No, nosotros teníamos una visión un poco marginal, ¿no? Éramos marginales. Lo que hacíamos nosotros no estaba en el mainstream, no salía en ningún telediario. Ningún telediario te hablaba de que había tocado los Rolling Stones el día anterior, ¿no? Como ahora, ni nada, ¿no? Entonces estábamos cómodos en ese underground, ¿no? Nos parecía más interesante porque estábamos imbuidos de una modernidad que en las otras capas de la sociedad no existía, ¿no? Entonces bebíamos del rock, bebíamos de las drogas, bebíamos del sexo, bebíamos de lo que estaba prohibido, ¿no? Y eso era lo atractivo en ese momento. ¿Y no era un poco impostado eso? No, al revés. El querer situarte en el underground como para punk, ¿no? Como para diferenciarte del resto. No, al revés. Vivíamos en el underground y en la marginalidad. Pero éramos conscientes de que lo que había pasado en Inglaterra es que los Ramones, los Sex Pistols o los Clash, que eran grupos técnicamente más deficientes que la Mahavishnu Orchestra, se lo estaban llevando muerto, se lo estaban llevando crudo. Entonces era la oportunidad de oro de aprovechar ese tirón, esa inercia y meternos ahí, ¿no? Entonces nosotros en los años 70 no podíamos imitar a Genesis o a Pink Floyd, pero a finales de los 70 sí podíamos imitar a los Ramones o a los Sex Pistols, ¿no? Eran asequibles técnicamente. Entonces fue una oportunidad de oro para salir de la marginalidad del underground y asaltar los 40 principales, que es lo que hicimos luego, más tarde. Que además ahora estáis celebrando, se está celebrando los 40 años de Al calor del amor en un bar, ¿no? Que sí, fue uno de vuestros... Salió en el año 86. Sí. Vuestro disco, junto con Cuatro Rosas, de los más significativos, ¿no? Sí. O el que os abrió al gran público, ¿no? Bueno, fue el primero... Cuatro Rosas yo creo que nos dio a conocer en toda España. Y luego El calor del amor en un bar es una canción que ha quedado ya en el imaginario popular y fue muy importante también. Tanto que nosotros los conciertos de esta gira con Loquillo estamos cerrando los conciertos después de Cadillac Solitario, que es el gran tema con el que cerramos. Sí. La canción que ponemos para irnos, despedirnos, es El calor del amor en un bar. Veníamos de Héroes de Bowie y hemos pasado a vosotros. Mucho más festivo y más español. Más nuestro. Más zarzuelero. Más nuestro, sí. Pero un temazo con todas las de la ley. Sí. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Abre. Esta apertura se la dedicamos a Paco Gómez, de los Modeling, que dice cuando escucha el programa lo que más le mola es cuando se abren las latas, que le dan ganas de beber. Es uno de los, junto con el arranque de Honky Tonk Woman, quizás es uno de los sonidos más hermosos que se hayan creado. O el de Like a Rolling Stone, ¿no? El golpe de caja. ¡Pah! Sí, señor. Porque aquí en el libro pues nos hablas de un Madrid donde se empiezan a abrir garitos efímeros que a veces duran 2 meses, que también, ¿no? Como hablas del Escalón, que se busca que sea un sitio oscuro, ¿no? Por la estación de San Martín, el Sol es de pijos, el Escalón es de... No, el Sol no es de pijos, el Sol era como de gente más adulta, de una generación anterior a la nuestra, ¿no? De gente del teatro, del cine, etcétera, ¿no? Y nosotros nos movíamos en antros que a lo mejor lo inauguraban una semana y 2 semanas después ya no existían, etcétera, ¿no? Entonces era un momento de mucha efervescencia, no solo musical, sino también de la propia escena, de los propios empresarios, de la gente que se arriesgaba a alquilar un sitio y meter un grupo para tocar, ¿no? No había leyes, no había reglamentos administrativos, o sea, tú cogías un bareto y te metías a tocar y no pasaba nada. Protestaban los vecinos, venía la policía y te ibas al garito de al lado. O sea, era un Madrid anárquico, un Madrid que estaba en construcción, ¿no? Una escena en construcción. Eso era también lo divertido.
Hablas de una parte hippie, que es la mandrágora también, ¿no? Y de otros ganitas. Sí, bueno, claro. eso nos hacía un poco de gracia, nos daba un poco de risa ese ambiente, ¿no? De la Bueno, mandrágora. la mandrágora era el bar de mi tío, a ver si vamos Sí, a... bueno, no nos vamos a pelear ahora, ¿no? Pero claro, todo ese ambiente de cantautores también nos daba un poco de risa, como la Mahavishnu Orquestra, ¿no? O sea, y nos sigue dando. entonces, bueno, pues era gente mayor, gente muy respetable, pero que nosotros éramos chavales jóvenes que queríamos arrasar. Y entonces toda esa gente mayor pues no nos parecía masticable, ¿no? Nos parecía un poco rancia en ese momento, ¿no? Dios los tenga en su gloria, ¿eh? Con una mezcla o interrelaciones que ahora es complicado que se vean hoy en día. Porque comentas en el libro que tú, por ejemplo, ibas al apartamento de Bernardo Bonetti en la Torre de Madrid. Sí, bueno, eso fue... Donde estaban Fabio, donde estaban... Eso fue porque yo me hice amigo de Bernardo, nos caímos bien, ¿no? Supongo que él querría ligar conmigo, yo era... Bernardo Bonetti era el líder de Los Zombies, la canción de Groenlandia, ¿no? Exacto, ¿no? Una canción que yo creo que es el himno de la nueva ola madrileña, ¿no? Se habla de la chica de ayer, pero yo creo que Groenlandia es muchísimo más redonda, desde mi punto de vista, ¿no? Y sí, fui amigo de Bernardo y íbamos a su casa ahí tenía un piso alucinante en la Torre de Madrid, y ponía Bowie, y bueno, pues estaba por allí Carlos Berlanga, que era muy amigo suyo, o Sigfrido Martín Begué también, o Fabio también, ¿no? Y no sé si Tino Casal, no sé si lo llegaste a conocer. Tino Casal le conocí después, Y Bernardo era un tío también muy creativo, también muy tímido, muy retraído, ¿no? Pero claro, verle en el Rocola o con un smoking de color blanco y con 14 o 15 años, claro, que es lo que tenía en la época. No estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Ese atrevimiento también formaba parte del ADN un poco de todos esos artistas de los que yo hablo, las que los Pegamoides, etcétera, ¿no? Gente que se atrevía con todo, ¿no? Que no le daba vergüenza nada. Ya, pero habrá gente que tenía una cultura y un acceso a cosas que no tenía el resto de la gente también, Sí, ¿no? bueno, también, claro, por supuesto. Sí, Porque hace unos años, Almodóvar hizo una exposición de fotografía, hizo unos jarrones, unos enchufes y tal, y hablándolo con Fabio Bagnamara, me decía... el primer contacto que Almodóvar tuvo con el buen gusto fue cuando empezó a ir a casa de Bernardo Bonetti. Bueno, pues, Almodóvar lo que pasa es que era de una generación anterior que se apuntaron un poco a esa modernidad, como Paloma Chamorro también, ¿no? Gente culta que se apuntaron a esa modernidad, porque esa modernidad era mucho más interesante que la orquesta Mirasol o que la Compañía Eléctrica Dharma o ese mundo ya rancio, a lo mejor del rock layetano o del jazz rock, ¿no? O de Miles Davis. Era mucho más interesante los B-52 que Miles Davis, con todos mis respetos para Miles Davis. Pero bueno, esa gente de la generación anterior se apuntaron a esa nueva escena porque era infinitamente más divertida. Se ligaba más, se follaba más, se drogaba a la gente más y podías salir hasta el día siguiente sin que nadie te lo impidiera, ¿no? O sea, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Ahí sí, se cumplían en el fondo es lo que buscábamos todos y lo que busca la humanidad desde su nacimiento, ¿no? La diversión, ¿no? Y los distintos canales para tener la diversión, ¿no? Claro. Porque Eddie nos lo ha contado. ¿Tú cómo llegas a la música, Igor? Wow. Yo llego a la música después de una gran frustración, que es que yo me hubiera gustado mucho ser futbolista y en el cole yo ya jugaba muy mal, y eso cuando eres pequeño, por lo menos en mi época, no sé si han cambiado las cosas, era lo peor que te podía pasar porque no te dignificaba nada frente a los demás y lo llevé muy mal, muy mal. Y cuando descubrí una guitarra que tenía mi madre encima, para mí fue como, esto es, o sea, llego a la música por eso, por discos que escucho, que me ponen los padres de los amigos de los que iba al cole. Yo una temporada, cuando vine de Donostia a vivir a Asturias, viví en Áviles, que era una ciudad industrial, negra, muy dura, muy árida, con un futuro, y yo recuerdo el mundo que era en blanco y negro, aunque que ya existía la tele en color, obviamente, y cuando cogí la guitarra y escuché discos, era como de... Nunca me planteé si yo tenía talento o no. Dije, quiero ser de esta pandilla. Claro. Yo quiero ser de esto. Y para mí es la salvación a mi vida de una manera literal. Hablo de 10, 11 años. Ya me puse a tocar como un loco. De aquella no había distracciones, no había teléfonos móviles. Es decir, yo podía tocar 8 horas seguidas sin nadie molestando. Tenía ese tiempo. No tenía acceso a información como ahora para aprender a tocar, pero sí tenía el tiempo de asimilar de manera lenta, y para mí fue... no solamente porque la música me vuelve loquísimo, sino que también me permitía una salida laboral
más honorable que acabar en los altos hornos de Ensidesa, que era la gran fábrica de acero que había en aquel momento, que nos llevaban de excursión ahí cuando éramos niños, y todos mis compañeros eran como, yo voy a trabajar aquí de mayor como mi padre. Y yo recuerdo que llegué a casa y me dijo mi madre, ¿qué tal la excursión, hijo? Y dije, mal. Yo si pudiera estudiar algo o lo que sea, claro, hijo, si quieres estudiar. Yo estaba aferrado a la guitarra y dije, bueno, no eres sé. historiador del arte. Sí, para mí fue una salvación en su manera más literal. Y recuerdo que cada sonido me volvía loco. Recuerdo, no sé, incluso recuerdo ir a ver a Loquillo, me acuerdo, ya adolescente esto. Fíjate lo que son las cosas. De verlo y pensar, si yo estuviera ahí, hubiéramos empezado con otra canción y hubiéramos cerrado con otra, y este solo de órgano no lo hubiera habido aquí. Y yo tenía 15 años y ya estaba mirándolo así. Fíjate, ya, ¿no? Sí. Fíjate lo que son las cosas, que a veces parece que lo digo y suena pretencioso o mal, o que te lo estás inventando, ¿no? Y era así, era como yo pensaba todo el rato, si estuviera ahí todo el rato, o sea, me acabaría todo el catering, también te digo, pero sí, para mí fue... ¿Y cómo se monta eso desde Avilés? Porque hablas de un Madrid, hablamos de un Madrid efervescente. Sí, pero bueno, Madrid era la capital. Claro, sí, tú me hablas de un pueblo minero, ¿no? Sí, era un pueblo de acero, y luego yo me voy a vivir a las afueras de Oviedo, muy a las afueras, y yo tenía muy claro el tipo de grupo que quería hacer, que era un tipo de glam. Quería que Marvolan me volvía loquísimo, porque a mí me encanta. La música que más me gusta en género son los años 50, porque ahí está todo. Ahí está Buddy Holly, que es pop, Jerry Lee Lewis, que es punk, Little Richard, que es glam, Eddie Cochran, que es rock, y digamos que Jim Vincent, que sería el primer grupo del rockabilly que no viene del country, digamos, que viene del jazz. Y Elvis es Dios padre. Y Elvis, que es todo a la vez, porque en el rock hay una cosa que me gusta mucho del rock, que es que el rock no elige, el rock es todo. ¿Tú qué quieres? ¿Tener una vida familiar, una vida de groupies? Todo. No quiero elegir. ¿Quieres rock o roll? Todo. ¿Quieres Rolling Stones o Beatles? Todo. Claro. Yo quiero todo. Entonces, montar el grupo tardé mucho. Tardé muchísimo, voy poco a poco buscando gente, y aparte de que ya no había internet ni nada, tienes que buscar a la gente yendo a los bares donde te dicen que hay un tipo de gente, y ir buscando a la gente casi como haciendo un casting, pero sin casting, o sea, el anti-casting. Sí, claro. Y fiándote de, yo toco increíble, o a mí me tienes que ir testando y haciendo como una suerte de casting. Yo tardé mucho en concebirlo, y luego desde Asturias, porque además yo no quería venir a vivir a Madrid, siempre lo tuve muy claro. Pero en aquella época Madrid estaba muy lejos. El viaje en tren tardabas 8 horas en llegar de Asturias a aquí. No había internet. O sea, vivir en Madrid era muy importante. Ahora no es tanto, porque yo en menos de 4 horas estoy en Asturias. Y hay internet. Es decir, yo puedo hacer una reunión con vosotros. Incluso esta misma conversación en un momento dado la puedo hacer online. Sin comida. Sin comida. Pero antes no era así. Él bien lo sabe, que vivió la llegada de los grupos de fuera, como pueden ser ilegales, o Siniestro Total, o quien fueran. Entonces sí, yo sí que tardé porque me costó mucho dar con la gente, dar con la visión, no era nada fácil. Y los dos tenéis en común que cuando empezáis vuestras carreras musicales buscáis la provocación, ¿no? Buenas noches, somos Gabinete Galigari, somos fascistas. Bueno, eso lo dijo Jaime Rutte, Bueno, pero no, hablamos. A ver, son cosas de hace 45 años que evidentemente no se pueden extrapolar a la actualidad. Pero bueno, que era una provocación. Y perdona, y tú, Igor, entras en Loquillo después de un concierto que provocas al público de Madrid. Y Loquillo dice, hostia, este tío me mola, lo quiero en mi banda. Sí, yo llego a Madrid y el loco me recibe. Bienvenido al mejor público de Madrid y tal. Yo, o sea, qué bien. Yo no le conocía, nos había llamado, oye, quiero que seáis mis teloneros aquí en Macumba, en Madrid y tal. Y entonces yo, cuando salgo, pues eso, somos Babylon Chat, hemos venido a follaros a nuestras novias, a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestro todo. Vengo aquí a follarme a la hija de Aznar, de aquí ya estaba Aznar, y tal, o sea. Y yo jugaba con los códigos de ironía, que la provocación también tiene un punto de provocación, también tiene un punto de provocación irónica, en tanto al juego de lecturas. ¿Qué capa de lectura ejerce sobre eso? ¿Es literal o no es literal, no? Y yo estaba muy acostumbrado a mostrarme ante 100 personas, que era lo que metíamos, y de repente 1500 personas en Macumba, de rockers enfervecidos, totalmente tirándonos de todo. Tuvimos que quitar el puesto de merchandising, dándonos de hostias. Bueno. O sea, íbamos protegidos de seguridad a camerinos, la gente
gente pegándonos desde arriba. O sea, qué miedo pasé. El otro día el bajista de Babylon Chat me envió la entrada de Macumba, que la conservaba. Debe ser Otto Ferni, que conserva todo. Un tío tranquilo, ¿no? Sí, un tío tranquilo. Pero bueno, esa movida sirvió para que lo que yo te dijera, te quiero en mi banda, porque yo ¿no? salí del escenario y él me había dicho, bienvenidos al mejor público que hay en España. Y yo, claro, había tenido tal Cristo. Yo recuerdo 1.500 personas cantando "hijos de puta", que impresiona más de lo que parece, ¿eh? Y salía loco y le dije... Lo siento. No sé qué ha pasado. Le dije, no sé qué ha pasado, se me ha ido de las manos esta movida, morreándonos con el guitarrista, imagínate, entre rockers, tal. Y digo, tío, loco, perdona, no sé, se me ha ido de las manos. Dijo, no, me ha encantado. ¿Queréis ser teloneros el resto de la gira? Porque yo en los 80 salía navajado, no sé qué, y ya me contó sus movidas. Y era como pasé casi del llanto, porque yo recuerdo llamar a mis padres en una cabina de teléfonos, decir, mamá, estamos aquí de teloneros de este y tal, de loquillo. Y me decía mi madre, ya desesperada de verme tantos intentos, me decía, bueno, hijo, a ver si de esta va. ¿Sabes? A ver si, ya está bien. Tanto rock and roll, tanto maquillaje, tanto David Bowie. Sí. Porque a mí ya me habían ofrecido, yo había acabado la carrera y ya me habían ofrecido, porque a mí mi carrera me encantaba, no ser profesor de la universidad, pero sí entrar y poco a poco ir viendo. En el mundo académico, ¿no? Y ir creciendo por ahí. O sea, ¿cómo te atreves a decirme esto a mí? ¿No estás viendo que soy el nuevo David Bowie? ¿Sabes? ¿No estás viendo que soy el nuevo Iggy Pop? O sea, me lo tomé en vez de decir, o sea, gracias. Me lo tomé en plan de, ¿qué no ves? Y mi madre, pues me acuerdo hablar con ella por teléfono, fíjate qué cosas. Las madres son las madres. Las madres es increíble. Y recuerdo eso, y el loco, no, me ha encantado el concierto, os quiero toda la gira. Bueno, pues mira, así es la vida, ¿no? Así es la vida, o sea, pero pasé en un momento de verdadero pánico, de vaya, la que he liado, además sin entender por qué la había liado, porque para mí era rock and roll. Y no entendía por qué no había gustado lo que yo había propuesto y lo que yo había dicho. Yo no entendía nada. Era como de, ¿cómo se me puede haber ido la jugada así? Ya. Justo en el momento en que lo tengo a mano, que es el loquillo, con, pues, yo qué sé, la crítica del país ahí delante, y muchas más personas de las que yo jamás había soñado. Y paso casi del llanto de... Tío, al otro, no, me ha encantado. Porque el loco estas cosas las tiene. Ese descaro también se refleja en Sweet Nova Ola, ¿no? Sí, no, ya te he dicho antes que nosotros éramos descaro más que músicos, era descaro. Yo hablo ahí de los no músicos que hacíamos música, ¿no? Porque en realidad era un puro descaro, era una pura desfachatez, ¿no? De repente subirse ahí al escenario con una caja de ritmos o... Sí, como hacían los Pegamoides, por ejemplo. Había gente que sabía época. más o menos tocar, ¿no? Pero la mayoría pues era gente que simplemente le echaba cara al asunto, ¿no? Desfachatez, ¿no? Y tú, Igor, bueno, que también tenemos aquí un libro tuyo, El arte de mentir. Luego tienes otro que es como una tesis doctoral, ¿no? Sobre fútbol y... Sí, tengo otro libro de artículos que salió en FM, que es Rugidos de Gato, que es un artículo básicamente sobre música. Del comercio, ¿no? El comercio, exactamente. Y luego, no la tengo publicada, pero sí, mi tesina, que no es tesis doctoral, que es Ágoras o catedrales, los estadios de fútbol como elementos de interacción en los campos en las ciudades del arco atlántico. Y bueno, sí, se trata de ver, lo que hago en esa tesina es cómo, digamos, una vez muerto Dios, es decir, muerta la catedral, muerto el foro popular, muerto el ágora, digamos, cómo ese campo de fútbol se puede convertir en un campo de batalla simbólico, en una nueva catedral, que lo hay, en un ágora popular, en un lugar casi de debate o de protesta o de encuentro o de identidad también. Es decir, lo primero que hace un inmigrante cuando llega a España y llega a Madrid y tiene algo de dinero es comprarse una camiseta del Real Madrid, que es lo que te va a asimilar más rápidamente dentro del conciudadano, más que la parpusa o lo que sea. Sí. Es la camiseta del Madrid o del Atlético o del Sporting cuando vas a Asturias. Es el elemento más rápido en el que tú dejas de ver al otro como un otro. Esa camiseta de fútbol, ¿no? Es como la camiseta de, digamos, de ponte la camiseta de los suaves o de loquillo, ¿no? Y eso es un poco así. Y a mí me sorprende porque, que el momento de patar o el momento de atacar o de deslumbrar que tenía Nedio, toda la gente que tenía a finales de los 70 y tal, tú, por ejemplo, en tu forma de vida o en tu libro no te cortas nada en plenos años 2000, ¿no?
Y como estábamos hablando hace un momento, no tienes ningún problema en hablar de religión y posicionarte, no tienes ningún problema en hablar de sexo, de sexualidad, de drogas, etc, 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 ¿no? No, porque yo lo pensé mucho. O sea, cuando escribí el libro, quería abrirme desde dentro y hay algo muy guay que tiene el rock, que son los tópicos. Y hay algo muy horrible que tiene el rock, que son los tópicos. Los tópicos tienen que estar siempre... O sea, cuando yo voy a un concierto de rock, a mí lo que me sucede es una cosa que te sucederá a ti y a ti también, que es reencantarme con la vida. A mí me reencanta, me produce un reencantamiento, me produce casi como si hubiera vuelto a nacer. Y yo aquí quería hacer lo mismo. Entonces... hablo de religión, por supuesto, desde un punto de vista creo que no ortodoxo. Hablo de sexo, pero no hablo de mis noches de gloria. Hablo de sexo, que es lo que nos pasa a todo el mundo, noches de gloria y noches que no. O sea, follas bien y a veces follas mal. Y hay días que no se levantan. Digo yo, madre de Dios, la que estoy aquí armando. O sea, a veces pasa, es decir, a veces que digo, hostia, qué bien, y a veces digo, joder, la que estoy liando aquí, que, o sea, vaya vergüenza conmigo mismo. Y eso también sucede. Y también quería reflejar esa parte menos hábil, pero que también es el rock, y mostrar el rock desde un punto de vista. Una suerte que tenemos los que viajamos mucho con nuestras bandas desde muy pequeños es ver muchas ciudades de una manera muy intensa. Porque te quita mucho prejuicio, te quita mucha tontería y conoces a mucha gente y te alimenta mucho. Y yo sentía que quería devolver eso. Es decir, hemos tenido tanta suerte en la vida, porque realmente la hemos tenido. No digo que no peleada, pero hemos tenido tanta suerte en la vida que yo me sentía un poco con la obligación moral de devolverlo, de devolver algo de lo fagocitado. Tengo estas experiencias, quiero contarlas y procesarlas para que cualquiera pueda decidir si mola ser rockero de pro o igual es too much. Oye, ¿y tú que estás desarrollando gran parte de los últimos 25 años vinculado a una estrella del rock como es Loquillo? ¿Te corta? ¿Te capa? No, todo lo contrario. O sea, para mí ha sido y sigue siendo una suerte, porque me gusta mucho observar y poder trabajar con grandes productores, grandes músicos, la visión que él tiene, con la que no siempre estamos de acuerdo, obviamente. Y yo tengo mi carrera en solitario, estoy grabando, estoy escribiendo libros, es decir, yo puedo seguir haciendo, si no me moriría. O sea, y él ya sabe también cuando me contrata, que creo que soy el fichaje más rentable del rock. y no, todo lo contrario. O sea, lo que se puede aprender a esos niveles es muy interesante. Y yo creo que la sensación más bonita en la vida, una de las más, es la sensación de estar aprendiendo. Yo creo que por eso tú escribes tanto y tan bien, porque tengo la sensación de cuando investigas o lo recuerdas, tienes la sensación de estar aprendiendo todo el rato. Y eso lo transmites. Yo por lo menos te leo Grasa, por ejemplo, que habla de motos, que no me interesan nada las motos, pero algo bien contado te puede enamorar. Y creo que ahí está eso. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo algo bien contado. De verdad que la transmisión es, yo creo que nuestra gran deuda pendiente en este país, la transmisión de conocimiento, especialmente el musical. Sí, ha habido un gran déficit porque los libros que hasta ahora se han ido publicando sobre música pues eran bastante elementales, bastante básicos, ¿no? Pero de unos años a esta parte hay gente que escribe realmente bien y que tiene ideas y que nosotros dos, por ejemplo, y que las plasma, y que las plasmamos en una serie de libros, de ensayos sobre música, sobre rock, que era un género realmente menospreciado por la academia y que a partir de hace unos años pues se está reivindicando bien, ¿no? En todas las universidades, y hay trabajos muy documentados y bien. ¿Es un ejercicio de nostalgia el libro? Porque tú estás un poco en contra de la nostalgia, ¿no? Digo, le preguntaba a Eddie por el de Sweet Nueva Ola. Bueno, tú también haces una nostalgia pero vamos, primero empezando por Sweet Nueva Ola, ¿es un ejercicio de nostalgia? Es un ejercicio de nostalgia porque yo estoy hablando de lo que pasaba en Madrid en el rock en español en 1979-1980, hace 46 años. Entonces, como tal, es un ejercicio de nostalgia. Pero también es un ejercicio de elucubración literaria, desde mi punto de vista, ¿no? No es solamente una serie de datos de una serie de grupos. Hay grupos que no aparecen, que existían en ese momento, pero yo no tuve relación con ellos, no los vi, no los viví. Entonces, bueno, pues sí, es un ejercicio de nostalgia hasta cierto punto. Yo
O sea, soy enemigo, no solo enemigo de la nostalgia, sino creo que lo que él hace no es nostalgia. Tú eres enemigo de la nostalgia barata, ¿no? No, es que yo creo que el rock nunca es nostálgico. Por ejemplo, la vuelta de Oasis es nostalgia, para mí no. ¿Por qué? Porque esas canciones, ese Wonderwall o lo que quieras llamar, para la gente sigue descifrando códigos y preguntas de su propia vida. Es cuando, si viene Springsteen a tocar, ¿es nostalgia? No. Porque están en activo, ¿no? Otra cosa es reivindicar gente que está parada desde hace 30 años. Los Rolling Stones, por una parte es nostalgia, pero por otra es una lección. Y luego, quiero decir que son canciones que están vivas. Cuando algo está vivo, no es nostálgico. ¿Es nostalgia leer El Quijote? No. Yo soy no lo es, por tanto no es nostalgia. O Mozart, para mí no es nostalgia, todo lo contrario, es responder a preguntas actuales, quizá con respuestas que ya existieron en el pasado. Pero para mí no lo es. Para mí una canción de Springsteen como Badlands, por ejemplo, me sigue apelando a día de hoy. ¿Estoy mirando a mi vida pasada? No, estoy mirando a mi vida actual. Pero que igual que Platón ya nos ofreció respuestas maravillosas, me las ofrece Springsteen o me las ofrece un Bowie ya difunto o Gabinete Caligari. Entonces, yo creo que en el caso de muchos grupos como Oasis, por ejemplo, yo no vi que la gente estuviese acorrándose, sino que estaba viviendo el momento muy real. En el caso de muchos de los libros de Eddie, también, yo no creo que sea eso, creo que es una reivindicación del patrimonio. Igual que hay que contar un capital románico, igual que hay que reivindicar a nuestros grandes compositores renacentistas, hay que reivindicar nuestro rock. Y esto hace eso, hace una serie de datos y visiones personales que son súper necesarios para que nosotros con esto podamos construir nuestra propia historia, una historia que ha estado relegadísima. Sí, claro. Y para mí es tan importante como la zarzuela o como el mudéjar. De verdad. Como el huésped del sevillano, o como agua, azucarillos y aguardientes. Sí, claro, sin duda ninguna. Tío. Pero por supuesto, y ese patrimonio, como no ha sido buscado desde otros lugares o desde la academia, que ya lo empieza a hacer, pues lo hace él, que encima lo vivió en primera persona y lo sabe, porque vivió lo suyo. Hombre, o lo han capitalizado 3 o 4 personas, ¿no? O lo han capitalizado, exactamente. Pero nosotros lo que buscamos, yo en mi caso, y creo que en él también, es un punto de difusión, de acercarlo. O sea, no el punto de que lo que pasa en la universidad, él habla muy bien, dice, es verdad, hay muchos trabajos ahora. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo tiene un departamento de musicología absolutamente extraordinario. Pero yo siempre les insisto con esto, de lo que ahí sucede no puede quedarse ahí. Por eso nosotros hacemos música popular. Pero para que llegue al público. Para que llegue al pueblo, exactamente. Entonces, todo lo que se reflexione ahí me parece súper bien y estoy a favor. Me gusta mucho cuando voy a sacar un disco y tengo que grabar un disco en solitario. Yo tengo que pensar si ese dinero lo destino a mis 3 hijos o a gastarlo en un estudio. Por tanto, para mí el rock es primordial saber por qué lo sigo haciendo. Y no soy un funcionario del rock como podría serlo tocando solamente con loquillo. Entonces, para mí es muy importante saber por qué creo en el rock todavía. Y me gusta mucho la reflexión acerca del propio rock. Así que siempre les digo, chicos, lo que hay reflexionista de puta madre, pero si eso no llega al pueblo, no sirve de nada. Se queda en onanismo académico. Eso es. Y lo que hace él es que tiene la capacidad de reflexión de un universitario muy leído y muy bebido, y muy bebido, pero acercarlo, como yo fui ayer, bueno, eso lo compré en CaixaForum, el libro, que me encanta que esté ahí, pero lo puedes comprar en cualquier librería. Esto es accesible. Yo lo leo y me meto en la vida de una persona como me puedo meter en cualquier personaje de una novela. Y esto me lo hace vivo, esto me lo acerca, pero encima está bien documentado, porque Eddie, supongo que Ferdi también, tiene una cosa que es muy judía, que es el gusto por lo que hablamos antes, por el detalle. Sí, el gusto por la precisión, el no hablar pavadas, el no hablar mongoladas, el no hablar por hablar. Esto fue tal fecha y no fue otra. No, claro. Y esto sucedió así y no fue de otra manera. Y para mí eso es importantísimo. No la aproximación, sino la exactitud, porque esto luego va a ser un libro de estudio en gente de la universidad, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, a mí me sorprende la capacidad de recuerdo y de precisión que tenéis en estos libros, ¿no? La cronología es como los quilates de una joya, o sea, es eso. Si tú estás trastabillando fechas, ya estás pervirtiendo totalmente la historia, ¿no? Entonces, claro, para mí es fundamental. Yo contrasto todos los datos y fechas que hay están contrastadas, aparte que, bueno, tengo buena
buena memoria y mis neuronas pues no se me han frito durante los años del exceso, ¿no? Entonces, bueno, más o menos todo lo que cuento ahí está contrastado, todas las fechas, ¿no? Oye, veo que tú no has probado el foie, Igor. No, es que todavía no he probado, porque no le he dado tiempo, No he dado tiempo, o sea... Y Eddie se ha tomado un par de trozos de tortilla, el foie le está metiendo mano. Sí. Oye, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, rematamos lo que tenemos en la mesa y en breve pues volvemos con el postre. De acuerdo, ¿vale? Genial. Perfecto. Le da tiempo a Igor a comer algo. Bien, pues ya estamos aquí con el postre. Pues nuevamente, como hemos hecho las últimas veces, o algunas, traemos unos pasteles de Viena Capellanes. Estamos entre dos escritores y Viena Capellanes, en su origen, pues era de la familia de Pío Baroja, que estábamos hablando, que a mí es un escritor que me fascina. A Igor menos, ¿no? ¿Tú eres más de Galdós? O... Sí, a mí sí me gusta La Busca, me parece una... Sí, la trilogía de la vida, ¿no? Sí, las descripciones de los bajos fondos de Madrid de principios de siglo son... Las injurias, ¿no? Más... Sí, impresionante. El otro día me regalaron el libro que hizo Carlos García Alix sobre las injurias con el Museo de Historia de Madrid, y es una pasada de... Gran pintor, Carlos. Sí, y escritor e investigador, ¿no? Sobre la guerra civil, sí. Sí, sobre la guerra civil y sobre la guerra de África y sobre cosas muy, que le da, lo que nos contaba Alberto el otro día, ¿no? Que le das algo y va corriendo y desarrolla una tesis. Una tesis, y además que lo disfruta. Oye, por tocar temas, ¿el rock and roll es el bien o es el mal? El rock and roll es el bien y el mal. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Es el yin y el yang, ¿no? Lo blanco y lo negro, la noche y el día, ¿no? Es así, ¿no? Los contrastes siempre son... Pero un bien y un mal que tienes que aprender por ti mismo. Bueno, sí, desde luego no hay una escuela del rock and roll, ¿no? O por lo menos hasta este momento no hay ninguna universidad que te enseñe a ser un rockero. Porque yo sí te había oído a ti, Igor, comentar que pues en tu casa a lo mejor habías recibido una educación con unos estándares del bien, del mal, y que cuando saliste al mundo real dijiste, hostia, esto no me vale para nada, ¿no? Sí, bueno, más que tener que ver con el rock, tiene que ver con, bueno, sí, mis padres me enseñan a vivir de una manera que cuando descubro el mundo, yo soy una persona como especialmente lenta, o sea, lenta en todo, lenta en entender las cosas, lenta en aprender a tocar, lenta en componer, soy muy lento. Luego aprendo muy bien, pero aprendo lento, y yo tengo una imagen como que todo me costó mucho comprender el mundo, y cuando entras en el mundo del rock tiene muchas aristas, y yo un día que le reprochaba a mis padres, ¿qué me habéis enseñado? Yo con esto no puedo salir a la calle, o sea, con esto yo no me puedo defender, ¿sabes? Al ser, mis padres tienen unos valores muy, muy cristianos además muy chulos, pero yo todo bien, pero en el mundo en el que yo me he metido, en el que yo vivo, esto me deja muy, muy inerme. O sea, juego en desventaja. Uh-huh. Es un poco lo que a veces... Sí, voy de pardilla, ¿no? Voy de pardillo. Sí, voy de pardillo. Estoy jugando con un código que es totalmente distinto al que tienen los que están enfrente mío, ¿no? Y se están aprovechando de mí o pueden... Sí. Luego te das cuenta a lo largo del tiempo que eso también te ayuda. Es decir, luego, por ejemplo, tú cuando analizas a todo el equipo que escoge el loco, no hablo por mí, faltaría más, pero sí hablo por los técnicos, hablo por otros músicos, siempre escoge muy buena gente, ¿no? O sea, ¿sabes? Luego de repente sí que sirve, aunque tú no lo veas en ese momento, pero yo sí que me sentí como muy desarmado, porque la vida es cruel y Pío Baroja lo sabe mejor que nadie. Porque volviendo al libro y a la época de la nueva ola, de los finales de los 70, 80, a la hora de montar un grupo, la única afinidad que buscabais era que sepa tocar. Que sepa tocar. Sí, ¿no? Porque... No, bueno, que la primera afinidad que buscábamos era una afinidad estilística, una afinidad musical. O sea, está claro que yo con la gente que montamos los neumáticos compartíamos que nos gustaban los Ramones, compartíamos que nos gustaba Blondie, que nos gustaban los Pretenders, que nos gustaba la nueva ola o el punk o el afterpunk. Por supuesto, no compartíamos nada con gente que le gustara pues la Mahavishnu Orquestra, por ejemplo, ¿no? O sea, rechazabas un poco de una manera pueril todo el rock anterior hasta ese momento, o el rock virtuoso, etcétera, ¿no?
Entonces compartías un estilo de rock. Porque la estética vino mucho después, ¿no? Pues la estética vino mucho después, ¿no? Porque no hay más que ver la portada del libro, que sois tú, Ferni, Cristina Rottenberg. Sí, bueno. Y no es el aspecto que pero pero la estética también era muy importante, porque en contraposición al pelo largo, a las melenas, hay corbata, a los petos, entonces el pelo corto era una proposición distinta, era una manera de diferenciarte de lo anterior, ¿no? De matar al padre freudiano, ¿no? De eliminar todos esos tics ya del rock de los dinosaurios, que era lo que queríamos nosotros eliminar, o lo que habían eliminado los Sex Pistols, los Ramones, o los grupos, o los Clash, ¿no? O los Jam, ¿no? Incluso, ¿no? Y, perdona, ¿no crees que, esto pregunto a los dos, ¿no creéis que el concepto, la movida, el rollo de la movida y tal, por volver un poco, lleva 40 años eclipsando a otros grupos? Yo creo que no. O sea, no sé si me entendéis. Sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que no a posteriori. Es decir, a partir de la movida se ha intentado siempre buscar otra movida, lo cual ha favorecido, por ejemplo, toda la escena 90 de Los Planetas, porque los periodistas buscaban otra movida distinta a los 80. ¿A quién ha perjudicado la sobredimensionalidad o esa ocupación, no digo que no merecida, de la movida a los grupos previos? Es decir, parece que la edad de oro del pop español son los 80, cuando en los 60 tenemos absolutas joyas de Lone Star, de los Pequeñiques, Mickey, de los Brincos o de quien sea. O de los Bravos mismamente, o sea, verdaderas joyas. Incluso en los 70 también, por supuesto. Entonces yo creo que la movida ha eclipsado más a lo anterior que lo posterior. Más que la movida es la música española de los 80, sí, ¿no? Que es como se engloba un yo poco. Creo que está muy bien definido, pero que casi es un género en sí. Es decir, tú, por ejemplo, hablas con Dani Martín y él lo que le gusta no es Johnny Cash, que digamos que la encarnación de Johnny Cash en español puede ser en un momento dado Loquillo o tal. No, lo que le gusta es el pop rock de los 80, que eso va desde Loquillo a los Hombres G a los Ronaldo, ¿sabes? Me refiero a eso, ¿sabes? Es un paquete. Exactamente, es un paquete en el que van muchas cosas que desde mi punto de vista están muy alejadas, pero desde algunos puntos de vista están pegadas y se dan la mano. Entonces yo creo que la luz que se iluminó para ver a toda la movida, digamos que ha servido, ese mismo foco luego iluminó todo lo posterior. Pero sin embargo ha eclipsado, igual que el punk. El punk fue una maravilla, pero el punk también hizo daños, pues yo qué sé, grupo... ¿Cómo se llama el grupo? El Dr. Feelgood, por ejemplo, o los mismos... Que tocan en septiembre aquí en Madrid, bueno, los que quedan, claro. Hay una serie de grupos que venían haciendo rock and roll, digamos lo que llamaba el puff rock, que eran grupos, no te voy a decir que sean de punk, pero ya no eran virtuosos. Y esos grupos quedaron muy opacados por la llegada del punk. Eran grupos de humo, whisky el año cero, y riffs de guitarra, claro, ¿no? El famoso año cero hace que parezca que el reggae lo trajeron a colación los Clash, cuando de repente igual en el 73 un tipo como Eric Clapton ya había hecho una versión de Ice of the Sheriff, ¿no? O sea, entonces a veces parece que los méritos son solamente a posterioridad. Y joder, es como pensar que el fútbol se inventó con Cruyff. O sea, la gente ya jugaba muy bien al fútbol, algunos. Entonces parece que ese año cero que nos encanta, esa conversión de Dylan de lo acústico al eléctrico en tal, nos gusta mucho porque en nuestro discurso occidental, esa teoría del gran creador, ¿no? Que viene de la Biblia, que es ese Dios, y luego a partir de ahí parten cosas, ¿no? Ya ve, tal. Y hemos seguido copiando eso también a la hora de la música. Nos cuesta mucho entender las cosas en compartimentos estancos. Queremos resúmenes, claro, lógicamente, porque nos ayuda a entender. Para entender, pero realmente siempre los artistas fronterizos o que quedan ahí a caballo de cosas siempre son los más perjudicados porque no entran en una cosa. Así que creo que a posteriori los 80 hicieron mucho bien, pero a los de antes no las bandas, sino la prensa o los posteriores estudiosos. Bueno, también en una época estaba en una dictadura, ¿no? Y se les abría un poco la mano con los grupos yeyes, ¿no?
pero tampoco se les daba un protagonismo. Sí, de hecho, por eso luego en los años 70, primeros 70, fue muy difícil que evolucionaran, porque en España no hubo Pink Floyd, no hubo Genesis, no hubo conciertos multitudinarios al aire libre, están prohibidos, es lo que hablaba en el libro anterior de Viva el Rollo, ¿no? Hasta el año 75 todo eso estaba postergado, mientras que en los años 60 los grupos, los Brincos, los Bravos, los Pequeñiques, los Ángeles, esos grupos tocaban en discotecas o en fiestas de pueblo, eso sí tenían esa escena, pero en los 70 lo que fue el rock contemplativo de festivales al aire libre en España no se podían dar porque no estaban permitidos, ¿no? ¿Y Sweet Nueva Ola va a tener una continuación? ¿Ya tu visión ya dentro de Gabinete o la dejaste reflejada en Camino Soria, que fue vuestro cima? En un principio no lo creo, pero no sé, no, a lo mejor un día me apetece tener o realizar una visión más subjetiva de mi etapa como batería en Gabinete Caligari. Bueno, está el libro de Carlos H. Vázquez, que está muy bien también, es un libro que habla un poco de Gabinete Caligari en general. A lo mejor yo me centraría más en una opinión más subjetiva sobre mi trabajo como batería, a lo mejor, no lo sé, ahora mismo no lo tengo contemplado. Sería muy sugerente, viendo tu manera de mirar el mundo, un paseo como has hecho, pero un paseo en la actualidad, o sea, un poco con la sorpresa, con el efecto sorpresa, con el efecto de los códigos que tú manejas, viendo la música actual. Tiene que ser maravilloso eso. Sí, seguro. Es complicado, lo que pasa es que la música de ahora me aburre un poco, ¿no? Pero no, tampoco está mal, o sea, ver también y analizar por qué me aburre, por qué esto no me gusta, o sea, quiero decir que dentro de tu visión, de repente, ya que has recorrido cosas que tienes tan vividas y has sentido tanto, de repente voy a hablar de una época que me resulta ajena, como si fuese una brecha en el tiempo. Como si fuera un extraterrestre que aterriza en la Tierra y ve la música que se está haciendo ahora, el rock, el pop, o el trap, o el rap, o lo que sea, ¿no? El Eduardo Mendoza del rock, o ¿no? Taylor Swift, ¿no? No sé. O sea. Oye, Igor, y vosotros que estáis inmersos en la gira de Loquillo de Corazones Solitarios, tocáis mañana, ¿no? Bueno, aunque iba a haber uno mañana que no se hace y arrancamos. Seguimos la semana que viene. ¿No es un poco chocante que veáis estadios o pabellones o salas rebosar de peña para ver un espectáculo o una persona de hace 45 años? ¿No quiere decir que algo falla? Hombre, eso pregunto, sería, no sé cómo sería horrible si no hubiera gente de ahora que los llenara. Es decir, pero la gente de ahora, los artistas nuevos, españoles incluso, llenan de una manera descomunal. Quiero decir, nosotros con Loquillo podemos hacer un We Think, pero es que gente mucho más joven te hace 5. Entonces, a mí sería chocante o sería feo si no hubiera nadie actual haciéndolo. Por ejemplo, Duki viene de Argentina y hace lunes, martes y miércoles. Hace 3 días seguidos en We Think. Luego hacemos uno. Me parece guay porque bueno, primero, parece que todo está focalizado en la juventud, como si solo lo que opina o lo que ve o lo lee la juventud es lo actual. Actual es todo lo que pase. Cuando hablamos de una mujer moderna, una mujer contemporánea, una mujer de hoy, mi abuela es una mujer de hoy. Claro, eso lo comenta Sergio Fanjul todo es de hoy, todo lo que vive hoy es hoy. Sergio Fanjul en su libro Cronofobia habla de esta música es de tu época. Oye, tronco, que mi época es ahora, que estoy vivo, que no me quede hace 30, que yo vivo ahora. Y el reggaetón no deja de ser, la célula rítmica del reggaetón es una puta banera. Tum, catu, cuando salí de Cuba, It's now or never, que eso es Sole Mío, o un tango, o la milonga de Carlos Gardel, milonga sentimental, eso es un tal, o Eddie Cochran, Well, I gotta go to some girl. Es un reggaetón, es decir, es una unidad que lleva siglos. Entonces, es un reggaetón es una célula de la banera afrocubana que responde a las necesidades de una gente gente joven que vive un futuro muy jodido. Es la primera vez, estamos viviendo unos años en los que es la primera vez que los hits no son a 100 o 120, son a 80 o 90. Es la generación del ansiolítico. Es la generación que en el trap canta. Yo siempre he cantado arriba, ¿no? O sea, música esperanzadora. Solo se vive una vez, ¿no? O sea, y de repente ahora tú cantas para abajo, porque es la generación de la depresión. Entonces todo, o sea, nada es gratuito, nada nace porque sí. Todo tiene un contexto social, económico, político, psicológico, por supuesto. Entonces,
Yo creo que, tío, que haya un señor como Loquillo, maravilloso, haciendo rock como nadie más hace, porque él se formó como yo en la era pre-internet. Somos la última banda formada de rock en la era pre-internet. Ya la gente nueva aprende de otra manera. Y solo él hace eso bien. Solo él. Entonces es normal que a la gente que le gusta el rock vaya ahí. Preocupante sería si no hubiera artistas jóvenes que llenaran. Y llenan, te aseguro, mucho más que nosotros. Claro. Pero no mucho. Ya, pero esto lo hemos comentado alguna vez aquí, es que ya muchos conciertos son actos sociales, ¿no? Y hay el FOMO, el Fear of Missing Off. Bueno. Y mucha gente va, Metallica mete 50.000 personas en el Mad Cool, y Metallica nunca metería 50.000 personas en el Mad Cool en España, ¿no? Hay gente porque va, porque tiene que estar también ahí, los grupos, como decía Cela, el que resiste gana, ¿no? Quiero decir, que también creo que las bandas se van perpetuando a base de su propio tiempo. O sea, cuanto más consumes tu tiempo, más tiempo das a los demás de apreciarte, de valorarte, de tener otro juicio de ti, porque yo no juzgo igual a una banda como Los Chichos en el momento que ahora, por ejemplo. Es decir, el tiempo, la perspectiva ayuda mucho a ciertos grupos que tienen calidad. Nosotros vamos modificando nuestra propia visión, y estos grupos se ven favorecidos porque son grupos que tienen una obra. O sea, Judas Priest tiene una obra increíble y Metallica también. Entonces, si antes era un poco segmento, pero ahora el heavy no te da la identidad, porque las identidades ya no las da únicamente la música. Entonces, al grupo heavy ya no le va a ver solamente el heavy, porque ya no es lo único que te da. Y a veces te comías cosas que no eran lo tuyo porque eras de esa identidad, ¿no? Y antes era tan importante lo que escuchabas como lo que no escuchabas. Es decir, yo tal, pero lo que no escucho también lo decías. Yo por lo menos, yo que era subnormal profundo. No, ahora te arrepientes de no haber insistía escuchado mucho, pero yo esto no lo escucho. Como si fuese tan importante como lo que sí. Yo veo a mis hijos escuchan todo. Nos comentaba el otro de aquí Josele, que dice que él se negó en su día a ver a Tequila, y luego cuando entabló amistad con Julián Infante decía, hostia, cómo me arrepiento de no haber ido a ver a Tequila en su día, porque Tequila era la hostia en su día, y yo pues lo veía como... Hablábamos antes de denostar a la Mahavishnu Orquestra, y tiene discos alucinantes, ¿no? Uno producido por George Martin, impresionante, del año 74, ¿no? Pero en ese momento había que matar al padre, ¿no? Había que matar a la Mahavishnu Orquestra y a Miles Davis, ¿no? Porque era así. Claro, tío, pues a veces tú pones ahora mismo a Tequila en un garito, en un bar, y flipas cómo suena. Cómo está de bien tocado. Y las canciones son buenas. Y el morro que le echaban. Pero tocando. Morro, pero tocando. Ariel siempre tocó muy bien. Y en España en el año 78 no había nadie que tocara rock and roll. Barney, pero Barney era... Dentro de la marginalidad, ¿no? Era glam. Era más laid back. Era más laid back, ¿no? Sí. Rock and roll arriba. Esta cosa efervescente. Eso no había prácticamente nadie. Oye, Igor, y para ir terminando, háblanos de Españarte, lo que estás haciendo en las redes sociales. Vale, pues es un canal de arte que tengo en Instagram y en TikTok, que es Spanarte, con guión luego bajo. Y tío, y es una de las cosas que más satisfacción me están dando en los últimos años. Pues mira, que surgió por las giras. Cuando dejé de beber tantísimo, aunque no lo parezca, pero cuando dejé tantísimo, me di cuenta que tenía tiempo para más cosas. Y a mí siempre me ha encantado la docencia, siempre me ha gustado mucho el arte. Entonces yo de repente decía, estamos en Córdoba, hay una hora libre. Chicos, yo voy a ir a la mezquita. Voy a ir a la mezquita catedral, ¿no? Quien quiera venir, yo se lo explico, aunque no sepa nada. Al principio venía, pues, el bajista. Y luego empezó a venir un técnico. Y luego empezó tal. Y en el último vuelo de la gira, que yo estaba con una resaca increíble, no podía bajar, estaban 20 personas del equipo esperándome. ¿No nos vas a explicar la catedral de Burgos o lo que sea? Sí. Y cuando acabó la gira, todos me dijeron, por favor, tienes que hacer esto. Es contar algo de manera muy sencilla, sin perder rigor, que para mí es muy importante. Muy, muy importante que haya rigor, pero esté contado. Entonces, y voy por la calle y mucha más gente me reconoce por Españarte que por ser músico, que por Igor Pascual o por lo que sea. Y para mí es precioso. Hasta pues descubrí no sé qué de Sevilla o la Plaza del Obradoiro por ti. Me está dando muchas alegrías. Es algo de verdad de lo que estoy orgulloso. A veces siempre digo, hostia, si yo en solitario hubiera triunfado un mogollón, qué guay. Pero también el hecho de no haber triunfado un mogollón me ha permitido esos otros lados que también son súper interesantes, y si no me los hubiera perdido. Entonces, bueno, a veces dentro, como el rock, dentro del mal está el bien. Espanearte _ en TikTok.
El último que subiste fue lo de la Plaza de España en Sevilla, ¿no? De los últimos que habéis ido subiendo. Ahora estoy con una... ¿Te los grabas tú o vas con una productora? O sea, yo preparo todo, pero colaboro con una agencia de comunicación de chicas muy jóvenes, se llama El Plan B, y me viene muy bien, porque son gente de 20 y pocos años, que aparte de montar, que yo no me manejo nada bien con los ordenadores, aparte de montar me guían mucho. Por ejemplo, paso ante un edificio de San Isidro de Iza, el antiguo BBVA que estaba en la Castellana, que es maravilloso. Y yo digo, esto es increíble. Y hacen una pregunta que es muy interesante, que es ¿por qué es tan bueno? Y tú tienes que explicarlo. Es como cuando te preguntan ¿por qué son tan buenos los Beatles? Y tú tienes que explicarlo. Y el otro que no sabe de música tiene que entenderlo. Y el esfuerzo tiene que hacerlo uno mismo. Tú tienes que ser suficientemente generoso y empático para ponerte en el lugar del otro y explicar por qué esta obra de Moneo es increíble o de Chillida y otra igual muy parecida no. Y no es nada fácil. Requiere mucho esfuerzo. Y yo quiero... Por ejemplo, cuando colaboro en Sofá Sonoro en la SER y hablo de discos de Miles Davis, por ejemplo, hago mucho esfuerzo para lograr que algo que puede ser muy bello y a ti en principio no te apetece, cómo introducírtelo y hacértelo paladeable, ¿no? Y estoy muy contento. Ahora estamos haciendo una sección sobre la Universidad Laboral de Gijón, que es muy interesante porque es un lenguaje clásico dentro de un mundo que ya era un mundo moderno, ¿no? Y ver cómo el arquitecto, por ejemplo, pues no utiliza el sistema métrico decimal, utiliza codos, pies. Por eso tú vas ahí ante una cosa totalmente... El edificio civil más grande de España y no te resulta abrumador, porque está utilizando medidas humanas. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no te resulta abrumador? Pues esto tiene un secreto, porque la entrada no es central, sino que está ladeada, por tanto tú no entras, el espacio ya no está jerarquizado. En el fondo es lo mismo que el fútbol y que la música. La arquitectura, el fútbol y la música cuando mezclas un disco, es una lección de cómo ocupar espacios y de cómo hacer que convivan distintas partes. El portero, el defensa, el delantero, el tejado, un equipo. El bajo, el grave, el cimiento, los violines y todo en el fondo, que es lo que me gusta del fútbol, lo que me gusta de la música y lo que me gusta del arte, es que todo es lo mismo. Y cuando estudio historia del arte, lo que más me gusta de historia del arte es que a través de un cuadro puedo entender una época. Porque en un cuadro hay economía, hay psicología, hay historia bélica, hay, por supuesto, juegos de proporciones, hay técnica, hay avances, hay tecnología. Entonces, en un cuadro, de una manera muy bonita, tú vas a ver las meninas, y no solamente son las meninas, es filosofía. Oye, y enlazando... me estoy liando. Y enlazando justo con esto y para los dos, cuando se hace una canción, ¿buscas inspiración o buscas una estructura? Te buscas a ti mismo en una canción. O sea, me refiero, una canción, a vosotros, es lo que me traiga la inspiración, o no, espérate, la estructura de una canción es A, B, C, y la voy a hacer en este sentido. Una canción tiene una gran parte de inspiración, la semilla inicial es inspiración, pero luego tú eso tienes que ofrecerlo en un formato, en unos códigos que entendemos. Tienes que articularlo. Tienes que articularlo, es como la tortilla. Tú puedes hacer una tortilla, ¿y por qué tiene este tamaño y no tiene otro? Pues porque la haces en una sartén y porque digamos que lo puedes hacer en varias porciones que son equivalentes. ¿Por qué no haces una tortilla de 2 metros o una tortillita así? Entonces, tu inspiración está ahí. Pero luego eso hay que hacer unos códigos. ¿Por qué son buenos los Beatles? Porque son como una buena tortilla de patatas. Absoluta, la mejor tortilla de patatas del mundo. ¿Beatles o Stones? Los dos. Somos rock, no elegimos. Claro, no, eso está claro, no se puede elegir. Muy bien. Oye, Eddie, Igor, ¿habéis estado a gusto? Muchísimo, sí, muchísimo. Os lo agradezco mogollón que hayáis venido. Os recomiendo nuevamente que os compréis y leáis Suite Nueva Ola de ediciones Silex, escrito por Eddie, que lo vais a flipar. Yo es que me lo he leído en 2 tardes, ¿no? ¿Y tienes algún proyecto más o por ahora recién parido esto? Estoy dándole vueltas a un proyecto sobre una especie de inmersión en mi mundo de motos. Ajá. Oh, qué bien. Algo así como una especie de inmersión. Me acuerdo cuando estuviste con Iñaki aquí, Iñaki salió flipado porque tú tenías una Tritón, que era una mezcla entre una Norton y una Triumph, ¿no? Bueno, a ti te gustan las motos que no tienen chasis, ¿no? Que son casi hierros y que sientes la moto. Es una moto de carreras, es una moto que ganó las 24 horas de Montjuic en los años 60, ¿no?
No, estoy dándole vueltas a un libro distinto, a un libro sobre motos, pero no solo de textos, sino de imágenes, de comentarios gráficos, de iconografía de motos. Estoy dándole vueltas, es como mi siguiente proyecto. Eso sería fantástico acompañado de unas fotos de Alberto, ¿no? Bueno, alguna obra de Alberto. Si lo saco al final, sí, por supuesto, porque Alberto ha sido mi compañero de motos durante muchísimos años. Y tú, Igor, aparte de tus libros, me decías que este libro, El arte de mentir, no lo escribirías hoy en día. A ver, no. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora es que estoy en ello y creo que va a ser muy bonito. Mi hermano pequeño, que me hace de archivero mayor, guarda, por ejemplo, yo grabo maquetas, algunas entran en discos, otras no. Y todo eso me lo organiza mi hermano, que es al contrario que yo, es un tipo muy ordenado. Y el otro día, bueno, hace un año me mandó unos textos que eran los diarios de gira del año 2004, 2005, 2006. Ya con Loquillo. Ya con Loquillo. Y al leerlos era ver a otra persona, como pasa aquí. Claro, es que el libro es fuertecito, como diría McNamara. Es un poco fuertecito el libro. Sí, bueno, pero es un libro necesario. Para mí me parece un libro necesario en el rock español. Y entonces era como de, vale, pues tomé notas de la gira 2004-2005 y voy a hacer la del 26. Porque quiero que se vea ese contraste de las preocupaciones de un músico lleno de entusiasmo en el año 2004 al 2024 ya con 3 hijos, con otras preocupaciones. Sí, como las memorias de Trapiello, ¿no? Que van evolucionando. Y creo que se vea muy claro. bien ese contraste. Entonces, bueno, creo que somos personas distintas. Lo que sí me importa mucho, los textos antiguos no los voy a tocar nada, porque quiero que mantengan ese espíritu. Hombre, sí a mí me han llegado a sonrojar en el año 26. Lo que sí que quiero es que estén, porque para mí es muy importante no solamente lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, porque hay un montón de músicos que escriben, que es muy interesante por lo que cuentan, pero como amante de la literatura me gusta que tenga un buen ritmo, que las palabras circulen bien, que haya una dinámica interna, que haya una sintaxis bonita. Nos gusta cómo escribes, Eddie. Lo hemos estado comentando antes de verte por WhatsApp, lo estábamos comentando. Yo, por ejemplo, él habla de motos y yo recomiendo su libro Grasa del año 99, porque de verdad cómo describe el estado de las carreteras de las afueras de Madrid, como cuando va a la isla de Man, en Inglaterra, hay una carrera, ¿no? Por la isla. Cómo repara una moto, cómo huele. Yo, por ejemplo, odio el ciclismo, pero cuando leo un buen artículo de ciclismo me quedo pillado. Cualquier cosa bien contada es susceptible de ser interesante. Yo odiaba el románico. Y tuve una profesora de románico y de repente yo era como de, hostia, pero esto es lo mejor. Claro. Lo que me he estado perdiendo por Talibán, ¿no? O porque nadie te lo presenta de una manera... nadie te da esa llave para entrar en esa casa maravillosa. Y aunque no sea tuyo, ¿por qué debe ir la gente a ver la gira de Loquillo que estáis haciendo ahora? Hombre, yo te voy a decir, básicamente porque hay una cosa que es... y lo voy a decir sin arrogancia ninguna, porque es verdaderamente quizá casi la única gira de rock and roll verdadero que hay. Es decir, no una parodia del rock, no pop, no rock rebajado con pop, rock de verdad, con una estrella verdadera que ya no quedan, con la que nunca sabes lo que va a pasar, y tocada de una manera que nadie sabe tocar, porque cuando tú quieres buscar a un guitarrista para tu banda de rock, hay miles de guitarristas y luego no encuentras a nadie que realmente cumpla esos requisitos. Es decir, es muy difícil encontrar una buena banda de rock y el loco la tiene. No hablo de mí, hablo de mis compañeros que entienden lo que es el rock y bien tocado. Yo creo que es verdaderamente el último clásico, es el Boecio. Bueno, es que te leí hace mucho, pues no sé si en una... Que era el último romano, sí. Ya en el siglo VI, cuando están llegando... Cuando llegan los bárbaros, y él está a caballo con una formación completamente humanista, clásica, totalmente basada en Platón, en Aristóteles, y llegan los bárbaros. Y él es el último que queda. Hace unos años te leí que en una gira el loco se destrozó el tobillo y fue de gira con el fisioterapeuta de Benzema o del Madrid y tal, y que en un bolo antes de empezar dijiste, loco, cambiemos el repertorio, tocamos menos, y te dijo, no, tío, la gente que está ahí abajo no tiene por qué sufrir que yo me haya roto el tobillo. Sí. Ella ha pagado una entrada y tiene que ver el concierto como tiene que ser, sí, ¿no? Además yo tampoco le pedía mucho, yo le vi el tobillo y dije, uff. Es un tío que mide 1,95 y muy ancho, es decir, su tobillo soporta
soporta un peso muy grande. Yo le vi el tobillo y dije, esto es una macarrada. Nunca te voy a pedir que suspendas porque ni yo quiero, ni tú quieres, ni nadie quiere. Pero sí te pido que en un repertorio tan largo como el que tenemos podamos igual quitar 3 canciones. No le pedí más, no le dije ni 4, que le dije 2 o 3. Tío, aligeramos esta parte un poco, que no pasa nada, tío, te saltas. Y el tío era como, no. Y además tocábamos eso, no era el Wizzing de Madrid, igual era Puerto Llano, una plaza de un pueblo, vamos. Y eso hoy en día que todo el mundo... Sí, que no es un trámite a ver si acabo rápido y me voy al hotel y mañana estoy en otro sitio. Claro. Que Ani Franco o quizás se suspenden por las cosas más peregrinas. Ani Franco no, me he liado de persona, pero se suspenden por las cosas más peregrinas. Me encanta ver un tipo que sabe, que es consciente que la gente ha hecho mucho esfuerzo. Claro. 50 euros de entrada... A mucha gente le cuesta mucho ganarlo, a veces no somos conscientes. No ganarlo, sino venir a un sitio, pillarte el hotel... No, que te sobren 50 euros de tu economía para irte a un concierto, que es más complicado todavía, claro. Que muchas veces los políticos no saben la realidad de la gente. Y 50 euros para mucha gente es una pasta y cuesta mucho ganarlos. Y eso es... eso es oro. Y hay que respetarlo... Casi como religión, lo digo de corazón. Y luego me encanta eso que tiene. Luego tiene sus otras cosas, lo que sea. Pero ese respeto al público, a su oficio. Hablábamos antes de que era hacer una canción. Tiene mucho de arte y tiene mucho de artesanía. Yo tengo mucho de artesano haciendo canciones, como el tío que hace bien una silla. Pues lo que yo es un gran artista, pero también un gran artesano. Sin degradar la palabra artista. Gran artesano de... Conozco mi oficio y lo respeto. Y llevar 50 años ahí será por algo, ¿no? Lo voy a dignificar con lo que yo hago. O sea, lo voy a hacer grande. Y por eso hay que venir a vernos. porque es el último clásico, de verdad, ¿sabes? Muy bien. Oye, pues Eddie, Igor, muchísimas gracias. Un placer. Os vuelvo a recomendar, Carlos, el libro de Eddie, Sweet Nueva Ola, los libros de Igor, como por ejemplo El arte de mentir, que vayáis a ver a Loquillo de gira, que mola un huevo. Yo le vi hace 2 o 3 años en el Wizzing, yo creo que en la pospandemia, y hace un año que se había hecho 3 Wizzings a lo largo del año. Movistar, ahora es Movistar. Sí. Movistar. De quien paga. No cambia. Nada permanece. Pues nada, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Espero que os haya gustado la comida, el estar aquí. A vosotros que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Chao. Correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje. Escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Tengo tantos planes para llevarte, pero de Roma ir al mundo grande. Quiero que vengas a pasearme, que me hables de cosas que sean flipantes. Quiero algún vuelo que nos lleve a Río. Quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien, ni siquiera aburrido. Quiero pasar mucho tiempo contigo. Mucho tiempo contigo. No negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo es más divertido. Dime, cariño, ¿de dónde has salido? ¿Dónde estuviste este tiempo escondido? Puedes hacer lo que quieras conmigo. Toma mis llaves, mi
Ibáñez. Dame un domingo tirado en